Muy bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio por el método de sustitución trigonométrica, un ejercicio de cálculo. Eh, la gracia de esta sección de videos es tratar de resolver algunos ejercicios que no son muy comunes y que no se encuentran en internet, porque hay vasta variedad de ejercicios o de personas que resuelven ese tipo de ejercicios, pero muy centrados a las integrales básicas o los ejercicios básicos. Entonces, en este caso, voy a resolver uno por método de sustitución trigonométrica. El ejercicio nos dice lo siguiente, que hay que calcular una integral donde tenemos una fracción, en este caso sería 9 menos 4x a la 2, dividido entre x a la 2 de x. Bien, la gracia de utilizar una sustitución trigonométrica es tratar de agilizar el procedimiento para poder encontrar la antiderivada, en este caso, perdón, la función, la función original, más bien es la antiderivada. Muy bien, entonces aquí, para empezar a trabajar, vamos a empezar tratando de expresar todo el integrando por medio de funciones trigonométricas. En este caso vamos a recordar. Vamos a dibujar un triangulito, un rectángulo. Vamos a definir un ángulo zeta y vamos a tratar de expresar cada uno de los elementos que forman el integrando y acomodarlos en el triángulo. Bien, si nos fijamos en la parte superior, vemos que hay una raíz y hay ciertos numeritos que si nosotros lo relacionamos con lo que ya conocemos, nos damos cuenta que en este caso, como hay una resta, quiere decir que ese 9 perfectamente se puede convertir en un 3. Y la resta podría ser, o el sustrayendo podría ser en este caso un cateto. Perfectamente lo podríamos llamar como 2x. Y aplicando el teorema de Pitágoras nos damos cuenta que este último cateto sería lo mismo decir la raíz cuadrada de 3 a la 2, o sea 9 menos 2x, que sería 4x a la 2. Ya tenemos el triangulito que nos va a ayudar a hacer todos los cambios de variable que necesitemos. Bien, vamos a empezar en primer lugar encontrando el diferencial de x. Para eso vamos a hacer una selección aquí en el triángulo, lo más sencillo o tratando de utilizar la función o la razón trigonométrica que más nos facilita hacer cálculo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que si utilizamos seno, sería 2x entre 3. Perfectamente lo podemos utilizar. Entonces decimos seno de zeta, lo mismo decir 2x entre 3. Haciendo aquí manipulaciones nos damos cuenta entonces que 3 por seno de zeta, lo mismo decir 2x, y por lo tanto 3 medios seno de zeta es lo mismo decir x. Bien, si calculamos la derivada de esto nos damos cuenta que es lo mismo decir 3 medios coseno de zeta es igual a dx. Recordando que la derivada de seno es coseno de zeta. Bien, aquí ya tenemos un primer resultado, que ese resultado nos va a servir más adelante. Muy bien. Entonces ya tenemos el de cita. Ahora ocupamos encontrar qué es lo de arriba. Bien, utilizando lo de arriba y tratando de que no nos choquen en este caso las funciones, vamos a utilizar en este caso el coseno. Bien, ¿para qué? Vamos a escribirlo de un color diferente y nos dice coseno, coseno de cita es lo mismo decir raíz de 9 menos 4x a la 2 dividido entre 3. Nos quedó muy parecido a lo que está arriba, nada más decimos entonces que 3 coseno de zeta es lo mismo a decir raíz de 9 menos 4x a la 2 y ya prácticamente tenemos arriba. Ahora bien, si nos fijamos un poquito más, puedes marcar eso como el seguro resultado que ocupamos.
nos damos cuenta que abajo tenemos un x a la 2, entonces perfectamente podemos utilizar este otro resultado que habíamos encontrado antes. Vamos a llamarlo 3. Entonces, quiere decir que ya tenemos todos los resultados para poder empezar a calcular o empezar a sustituir los datos de la primera integral. Bien, entonces vamos a utilizar esos resultados que ya encontramos y vamos a decir lo siguiente. La integral 9 menos 4x a la 2 de x dividido entre x a la 2 es lo mismo decir la integral de la primera parte de arriba, que en este caso sería 3 coseno de zeta por dx, que en este caso hemos encontrado que el dx es 3 medios, coseno de zeta. Todo esto lo vamos a dividir entre el x a la 2 y vamos a utilizar este otro resultado de acá. Nos fijamos, como está al cuadrado la x, decimos 3 medios al cuadrado nos da 9 cuartos. 9 cuartos, seno a la 2 de zeta. Aquí tenemos un primer resultado que si lo simplificamos un poquito, nos va a dar lo siguiente. Bueno, 9 cuartos nos va a quedar 4 novenos por 3, 9 medios. Cos y cos nos da coseno a la 2 de zeta, dividido entre seno a la 2 de zeta. Y aquí podemos simplificarlo un poquito más, viendo que perfectamente podríamos cancelar estos 9 de aquí. Podemos cancelar también o simplificarlo de arriba. Nos queda un 2 y ese 2 como no nos afecta lo podemos sacar de la integral y decir que nos queda cos a la 2 de zeta, sen a la 2 de zeta. Si hacemos un arreglo de esto, nos damos que queda coseno al cuadrado entre seno al cuadrado, es lo mismo decir cotangente al cuadrado, que es lo mismo decir entonces 2 integral de cotangente al cuadrado de zeta. Bien, ese cotangente así como está, bastante incómodo, entonces vamos a recordar otra propiedad trigonométrica. Si nosotros prestamos atención a esto, nos vamos a dar cuenta que si coseno al lado de zeta más seno al lado de zeta, que es propiedad trigonométrica, es igual a 1, dividiendo todo esto entre seno al cuadrado, nos va a quedar coseno a la 2 entre seno al cuadrado. El seno al cuadrado entre seno al cuadrado nos da un 1 y nos queda 1 entre seno al cuadrado. Entonces, esto sería lo mismo decir cotangente al cuadrado de zeta más 1 es igual a 1 entre coseno cosecante a la 2 de zeta. Eso quiere decir entonces que cotangente a la 2 de zeta es lo mismo decir cosecante a la 2 de zeta menos 1. Aquí tenemos un resultado más que nos va a ayudar a resolver la integral. Entonces, continuando acá, eso quiere decir que 2 integral de cotangente a la 2 de zeta es lo mismo decir a 2, vamos a abrir un corchete, integral de cosecante a la 2 de zeta menos 1 de zeta. Bien, cerramos aquí el corchete y siguiendo la organización, esto nos da 2 por propiedad de integrales. Al hacer esto unas sumas y restas, pues, se pueden dividir. Entonces decimos que esto es 2 por la integral cosecante a la 2 de zeta menos la integral de zeta y cerramos el corchete. Bien, aquí nos damos cuenta de que prácticamente eso es una integral directa porque habría que recordar las propiedades de las
o las derivadas de las trigonométricas y podemos decir lo siguiente. Entonces decimos que, recordando la derivada de, hay una forma de recordar lo que sería, digamos, si tenemos tangente de x, la derivada, en este caso la derivada de tangente sería tangente secante al cuadrado de x en este caso. Entonces, si tenemos cotangente de x derivada, cotangente sería menos cosecante a la doble zeta. Entonces prácticamente lo tenemos, porque si tenemos dentro del integrando el cosecante, prácticamente es cotangente. Como le hace falta al menos, se le habría que agregar. Entonces decimos 2 por la integral de cosecante, entonces sería por menos cotangente, en este caso sería zeta, menos, este 2 también multiplica por allá, 2 derivada de zeta nos da zeta, más c porque está indefinida. Ya tenemos un primer resultado. Luego, como hay que volver a la variable original, que es en términos de x, nos podemos dar, o nos podemos dar cuenta de que utilizando las mismas propiedades y el mismo triangulito, si calculamos la tangente, solo podemos hacer ese espacio acá para que no se nos enrede. La tangente de zeta es lo mismo decir 2x entre la raíz de 9 menos 4x a la 2. Y la cotangente es al revés, entonces podríamos decir que entonces eso nos va a dar menos 2 por cotangente, o sea, 2x entre raíz de 9 menos 4x a la 2. Menos 2 por cita, que también aquí perfectamente podemos utilizar una de las que ya encontramos, que es la primera, la definición de seno. Seno de cita es igual a 2x entre 3, por lo tanto calculamos solamente el arcoseno, sería arcoseno de 2x entre 3 por arcoseno de 2x entre 3 más c. Y si quisiéramos hacerlo un poquito más sintético, entonces esto nos quedaría menos 2 paréntesis 2x entre raíz de 9 menos 4x a la 2 más arcoseno de 2x entre 3, todo esto más c. Este sería un ejemplo de cómo se resolvería un tipo de integral utilizando la sustitución trigonométrica. Es muy sencillo de identificar, solamente antes de empezar a resolver un integral sería verificar si en el integrando por casualidad, y eso es solamente una curiosidad, por casualidad se podría organizar dentro de un triángulo rectángulo. Si lo identificamos y nos damos cuenta que sí, entonces lo más conveniente sería resolverlo de esta manera.